Buenas tardes a todos. En esta oportunidad nos encontramos para hablar de osteología. La osteología es lo que estudia los huesos. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en estos tres huesos, los cuales son la clavícula, la escápula y el húmero. Vamos a comenzar con la clavícula. La clavícula es un hueso corto, alargado, que se encuentra en la cintura escapular. Este hueso consta de dos caras, una superior, una inferior. Cuenta con dos bordes, uno anterior y uno posterior, y cuenta con dos extremos, uno medial y uno lateral, o igualmente llamados extremo external y extremo acromial. La cara superior es predominantemente lisa. En su parte lateral presenta unas rugosidades que son para la inserción del músculo deltoides, y en su parte medial presenta la inserción del músculo pectoral mayor. Luego, en el borde posterior, en su parte medial se inserta el músculo esternocleidomastoideo, y en las rugosidades de la parte lateral se inserta el músculo trapecio. Yendo con la cara inferior de la clavícula, presenta un surco que es llamado el surco del músculo subclavio, que sirve para la inserción de este mismo. De igual manera presenta unas rugosidades en el extremo medial que sirven para la inserción del ligamento costoclavicular, y de igual manera estas rugosidades son llamadas impresión del ligamento costoclavicular. En el lado acromial presenta de igual manera unas rugosidades que son para la inserción del ligamento coracoclavicular, el cual se divide en dos. Para empezar, existe la línea trapezoidea, que es una línea imaginaria donde se inserta el ligamento trapezoideo. Luego llega hasta el tubérculo conoideo, que es como una apófisis que sobresale de la parte de la cara inferior de la clavícula, donde se inserta el ligamento conoideo. Yendo con los extremos, existe el extremo external, el cual obtiene ese nombre debido a que se articula con el manubrio del esternón gracias a su carilla articular, y el extremo acromial, el cual obtiene ese nombre debido a que se articula con el acromión de la escápula. Cabe resaltar que el extremo external es un poco más triangular o piramidal y el extremo acromial es un poco más aplanado. Seguimos con la escápula. La escápula es un hueso plano, triangular debido a su forma, y plano debido a que predomina el espesor y el largo sobre el ancho. La escápula cuenta con una cara anterior o costal, la cual cuenta con unas crestas, las cuales resaltan debido a que estas surgen de la articulación con las costillas, debido a que la escápula descansa sobre el tórax en su parte superior posterior. Cabe resaltar que en esta cara costal existe la fosa subescapular debido a la inserción del músculo subescapular. Luego, pasando con la cara posterior, se puede ver la espina de la escápula, la cual divide esta cara en superior e inferior. La parte superior se denomina fosa supraespinosa y la parte inferior fosa infraespinosa, las cuales sirven para la inserción del músculo supraespinoso y el infraespinoso. De igual manera, aquí existe en su borde lateral se insertan los músculos redondo menor y redondo mayor, y aquí se insertan los músculos romboides menor y romboides mayor en el borde medial. Después, en la cara anterior existe el pilar de la escápula, lo cual divide los fascículos de las láminas tendinosas del músculo subescapular. De igual manera, aquí en el borde medial se inserta el músculo serrato anterior. Pasando con los bordes, cuenta con tres bordes. En el borde superior se inserta el músculo elevador de la escápula. Luego, en el borde lateral
los músculos ya mencionados y en el borde medial de igual manera. Pasando con los ángulos, existe el ángulo superior, el ángulo inferior en el que se inserta el músculo dorsal ancho y el ángulo lateral. De igual manera, en la escápula existe una escotadura, la cual es la escotadura coricoidea, y el cuello de la apófisis coricoides. La apófisis coricoides es esta que sobresale aquí. Esta ofrece inserción a los músculos pectoral menor en su parte superior y en su extremo al músculo coracobraquial y a la cabeza corta del bíceps braquial. Pasando con la espina de la escápula, se denomina espina mientras está unida a la cara posterior de la escápula. Luego sobresale una apófisis llamada apófisis acromion que sirve para la articulación con la clavícula en la articulación acromioclavicular. Pasando con el borde lateral, existe esto que se llama la cavidad glenoidea, que sirve para la inserción de la cabeza del húmero en la articulación glenohumeral, la cual contiene un tubérculo supraglenoideo que sirve para la inserción de la cabeza larga del bíceps braquial y un tubérculo infraglenoideo que sirve para la inserción de la cabeza larga del tríceps braquial. Pasando con el húmero es un hueso largo, por tal cuenta con una diáfisis y dos epífisis. El húmero cuenta con una cabeza en su extremidad proximal, con una cabeza, un cuello anatómico, dos tubérculos, un surco intertubercular y un cuello quirúrgico. Lo que resalta es una fosita supratubercular que está por encima del tubérculo menor y los dos tubérculos. El tubérculo mayor alberga tres músculos, los cuales son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y el tubérculo menor alberga el músculo subclavio junto con la fosa intertubercular. Luego pasamos a la cresta del tubérculo mayor, la cual es esto que sobresale aquí y alberga el músculo pectoral mayor. Luego pasamos con la cresta del tubérculo menor, en la cual se insertan los músculos del dorsal ancho y el redondo mayor. Pasando con las caras, el húmero posee una cara anterolateral, anteromedial y posterior. De la cara anterolateral resalta esta tuberosidad llamada deltoidea o una B deltoidea que sirve para la inserción del músculo deltoides. En la cara anteromedial es prácticamente lisa, en su parte media se inserta el músculo coracobraquial y en la unión de estas dos partes, la cual es esta parte inferior, se insertan los fascículos del músculo braquial. Luego, pasando con la cara posterior, existe el surco del nervio radial por el cual pasa el nervio radial. Esto divide una parte superior y una inferior. En la parte superior se inserta la cabeza medial del tríceps braquial y en la parte inferior se inserta la cabeza lateral del tríceps braquial. Pasando con el extremo inferior. El extremo inferior cuenta con varias estructuras, las cuales son la tróclea del húmero, el capítulo del húmero y en su unión forman el surco capítulo troclear. De igual manera cuenta con dos fosas, la fosa radial que sirve para su contacto con el hueso radio y la fosa coronoidea que sirve para su inserción de la ulna. Luego cuenta con los epicóndilos, los cuales son el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Ambos tienen sus músculos llamados los músculos de los epicóndilos mediales, los cuales principalmente son flexores, y los músculos de los epicóndilos laterales, los cuales principalmente son extensores. Y pasando a la vista posterior, cuenta con una gran fosa llamada la fosa del olecranon, y eso es lo que más cabe resaltar del hueso húmero. Pasando con las correlaciones clínicas,
La clavícula es un hueso sumamente frágil debido a que está prácticamente compuesta por la mayoría tejido esponjoso, por lo cual es bastante sensible a fracturas, las cuales suelen ocurrir en la parte medial del hueso. En la escápula, debido a que es un hueso de protección de la espalda, de igual manera es bastante sensible ante las fracturas y principalmente es uno de los primeros huesos a los que suele atacar la osteoporosis. Y el húmero, suelen ocurrir fracturas en el húmero, aunque sea un hueso bastante resistente, en la parte del cuello quirúrgico, debido a que igual es una de las partes más débiles. Igual puede ser llamada metáfisis debido a que es un ligamento antes de ser osificado, por tal es la parte más débil. Y de igual manera ahí es donde se realizan las operaciones médicas para